En 2009 se resolvieron un promedio de 37 más 4 que llevábamos acumulados del año anterior, es decir, estamos hablando de 41 recursos resueltos y de los cuales 27 fueron a favor del ciudadano. Entonces creo que es una cifra importante, es una cifra donde refleja pues más del 50% que se está resolviendo en favor del ciudadano para que se le entregue la información que solicitaron en su momento. Claro. En este sentido, ¿cuántos fueron revocados? ¿Cuántos fueron confirmados? ¿Y qué significa si lo podemos traducir en un lenguaje ciudadano? Bueno, la revocación implica que una vez que el ciudadano presenta este medio de defensa, digamos una especie de queja, que es el recurso de revisión, previo al análisis que hace la Comisión para el Acceso a la Información Pública, se resuelve que quien tiene la razón, por decirlo así, es el ciudadano. Y entonces lo que se hace es ordenar a la autoridad a que entregue la información que le fue solicitada, toda vez que no le fue entregada por haberse considerado que era reservada o en su momento simplemente no le contestaron, no le entregaron la información. Esa es la cifra que estamos manejando de los 27 recursos resueltos a favor del ciudadano, es decir, revocados, ¿no? De esa cantidad también hubo otros que fueron confirmados hacia la autoridad. ¿Cuántos fueron y qué significa esto? Así es, fue un promedio fue una cifra muy pequeña, fueron solamente 2 recursos de revisión que fueron confirmados, esto es, donde después de analizar todas las constancias o todos los documentos que exhibe tanto la autoridad como el recurrente, se determina que quien tiene la razón es la autoridad, ¿no? Es el sujeto obligado, que como le llama la ley, pero pues bueno, estamos hablando de que probablemente se les negó la información porque se trataba de información reservada o información confidencial, y la comisión determina que efectivamente esta clasificación se encuentra bien realizada. ¿Hubo también recursos sobreseídos? Así es, el sentido de sobreseer un recurso de revisión implica que ya una vez que se ha presentado este recurso, que se ofrecen las pruebas, dentro de este procedimiento pues hay una causa por la cual deja de tener materia, es decir, muchas de las veces es porque le entregan la información al solicitante, al recurrente, o bien porque simplemente el solicitante dice, bueno, no deseo ya continuar con este trámite. Y estos recursos fueron 5 los que se resolvieron en este sentido, es decir, que se quedaron sin materia, ¿no? Entonces la comisión determina que como ya se entregó la información o bien ya no hay voluntad por parte del recurrente de continuar con el trámite, se sobresee el recurso de revisión. Y hablamos también de los desechados. ¿Cuántos fueron? Así es, tenemos desechados por improcedentes 5 recursos de revisión, los que, bueno, estos son porque no cubren todos estos requisitos que la ley ya nos marca como indispensables para que pueda continuar el trámite, y se determina que pues no puede la comisión entrar al estudio de este recurso. Normalmente estos recursos son porque son presentados fuera de estos 10 días que nos marca la ley por los cuales podemos presentar este recurso, entonces normalmente son recursos que nosotros denominamos extemporáneos, ¿no? Entonces, bueno, se presentan fuera de tiempo y la comisión ya está impedida por ley de entrar al estudio de estos recursos. La capacitación y actualización de los servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la información pública jugó un papel fundamental en el plan de trabajo de la Comisión durante el año 2009. Sobre dichas tareas y los alcances de las mismas, habla Javier García Blanco, coordinador general de acuerdos. Año con año trabajamos en diferentes actividades de capacitación, hacemos talleres, conferencias, foros, y para este año en específico, en el 2009, trabajamos mucho con los municipios. Fue una instrucción que se nos dio y cerca de un 50% de nuestras actividades se desarrollaron en específico con funcionarios municipales. ¿Cuáles son los principales temas que se abordan en estos talleres, conferencias y cursos de capacitación, y por qué la importancia de salir a los municipios? Bueno, aunque los municipios, los funcionarios municipales en específico, no son sujetos obligados a los que nosotros estamos vigilando en cuanto al cumplimiento de la ley, pues esta capacitación y difusión se ofrece para todos. Entonces, para este año la importancia fue que pues dejar de centralizar el tema aquí en Puebla y salir del interior del Estado y aprovechando, capacitando a los funcionarios. Principalmente los temas que más les llamaron la atención fue la clasificación de la información y el manejo de la información y cómo cumplir con sus obligaciones de transparencia.
Claro. Si hablamos de números, el año 2009, ¿qué representó en materia de capacitación? En el año 2009 hubo 79 acciones de capacitación, entre todas las que estaba yo mencionando. Y lo importante fue que cerca del 50% fue para funcionarios. Y de entre ellos, gran parte para los municipios. Claro. También hubo acercamiento con la sociedad, con claro. los diferentes grupos. ¿Quiénes fueron los que recibieron esta información que hoy, bueno, pues está convertida en un tema nacional, en un tema necesario para la agenda del ciudadano común y corriente? Trabajamos mucho con universidades, también trabajamos con ONGs. De hecho hubo un curso muy interesante que se les dio en cuanto a cómo aprovechar el acceso a la información para que las ONGs tengan una mejor presencia, no solamente en cuanto a su papel en el tema en el que están involucrados, sino también en cuanto al acercamiento con las autoridades. ¿Para qué? Para que puedan obtener recursos, para que puedan obtener reconocimiento o trabajar en programas en conjunto con las diferentes instituciones. Entonces ese fue un curso muy interesante porque acudieron cerca de 50 ONGs de todo el estado, de temas muy diversos, ¿no? Me recuerdo una asociación que trabaja con niños, otra agrupación que trabaja con débiles visuales, otra asociación que trabaja con adultos mayores, en fin, un grupo muy interesante, muy nutrido, que se acercó para conocer esta herramienta para obtener información y poder mejorar en el papel que desempeñan dentro de la sociedad. Y también trabajamos con empresarios, con la Coparmex y con Rotarios. Claro. Por otro lado, también sabemos que el tema del acceso a la información pública no es privativo solo de un grupo en específico. ¿Qué sucede con los jóvenes? ¿Qué sucede con las amas de casa, con los empleados? ¿Por qué es importante que ellos conozcan de este tema? Bueno, es importante porque a final de cuentas, aunque se maneja en general como un tema que sirve para combatir la corrupción, también tiene muchos usos prácticos, mucha utilidad práctica en específico, ¿no? Por ejemplo, tenemos desarrollado un taller para jóvenes en cuanto a cómo les puede servir como una herramienta para investigar, o cómo les puede servir como una herramienta para obtener información para un trabajo que quieran obtener, o para su actividad profesional, si quieren son emprendedores, si quieren tener su propio negocio. También para amas de casa, para que puedan investigar, por ejemplo, cuál es la mejor escuela para sus hijos, de acuerdo a las características que tiene su hijo. No le gusta el deporte, cuál puede ser la mejor escuela que puedan desarrollar ese deporte, o si les interesa que tengan laboratorios, pues también a través de la acción de información, investigar cuáles son las escuelas con los mejores laboratorios. En fin, tratamos de atender a toda la población con talleres que tengan contenidos que les demuestren la utilidad práctica, que les atraiga, ¿no? En cuanto a lo que ellos hacen, para que pues se sientan atraídos y que utilicen esta herramienta que es muy importante. Como hemos señalado en distintas ocasiones, cuando una persona realiza una solicitud de información a los sujetos obligados, entendiendo por estos, en el caso de Puebla, al Poder Ejecutivo del Estado, sus dependencias y entidades paraestatales, y esta información sea negada de manera total o parcial, que sea incompleta o no corresponda a la información requerida, entre otros supuestos, el órgano garante, en este caso la CAIP, estará facultada para intervenir a petición de parte a través de un recurso de revisión en el cual se analizarán los hechos y consideraciones de derecho por las cuales el sujeto obligado dejó de contestar la información, y en el caso que no exista una causa que funde y motive la omisión, se ordenará la entrega de la información en los términos y condiciones que establece la ley. El acceso a la información pública es un derecho moderno y el cumplimiento pleno del mismo toma una relevancia preponderante en el Estado mexicano, por lo cual, en este caso, el Instituto para la Transparencia y el Acceso a la Información del Estado de Michoacán presenta un trabajo de compilación de los recursos de revisión que de enero de 2004 a octubre de 2008 resolvió el órgano garante precursor de este instituto, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán. Cabe señalar que este órgano garante es uno de los pioneros en la promoción, difusión, vigilancia y protección de este derecho, puesto que Michoacán se constituyó a partir del año 2002 como una de las 4 primeras entidades a nivel nacional en legislar al respecto.
La administración de